todos, bienvenidos a los que se sumaron recién, bienvenidos a una nueva edición de un webinar de ICOM, en este caso exclusivo para Paraguay, nuestro queridísimo Paraguay. Hoy voy a estar de la mano presentando este webinar y dándole la palabra a Melina Campanella. Muchos de ustedes seguramente ya la conozcan, otros si son nuevos y es la primera vez que se suman. Meli es Head of Sales para ICOM en toda la región. Un poco el objetivo del webinar de hoy es hacer foco en las estrategias que nos van a permitir generar base de datos. Hola Meli, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Vale, ¿cómo va? Buen día a todos los que se sumaron tempranito del otro lado, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a todos de nuevo por sumarse. Bueno, hoy Meli va a estar hablando exclusivamente de esto que les comento, cómo generar estrategias de incremento de base de datos. ¿Cuántas veces tenemos clientes o personas que nos comentan que están haciendo un montón de estrategias con las bases de datos actuales, pero qué importante, ¿no? También generar constantemente inyección de nuevos datos. Muchas veces gastamos todas las energías o estamos poniendo el foco únicamente en manejar las bases actuales y es importante de manera constante ir retroalimentando con nuevos datos. Entonces, hoy el caso del webinar va a ser darle foco a ese incremento de base, cómo hacerlo, con qué herramientas, con qué funcionalidades, con qué frecuencia, ¿sí? Con qué mensaje. Así que bueno, la idea de hoy es poder comenzar con todo esto. Ahí Melis ya está compartiendo la pantalla para comenzar. Vamos a arrancar súper puntuales para que todos después puedan continuar con su día. Recuerden que aquí abajo a la derecha hay una cajita para preguntas. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer, la pueden escribir ahí. Seguramente Meli durante el webinar pida activar micrófonos, así que el que se anima y quiera compartir con eso también puede levantar la mano para activar micrófono y contar su experiencia y hablar de ese caso puntual. Así que bueno, Meli, los dejo, mejor dicho, Buenísimo. a todos en manos de la mejor. Y bueno, que salga todo súper. Nos hablamos en un ratito. Bueno, gracias, Vale, gracias a todos. Perdón, voy a dejar de compartir, los voy a saludar. Algo que me gusta hacer siempre cuando empezamos estos webinars, hay muchos clientes en Paraguay del otro lado, así que si tienen ganas de saludarnos y decirnos quiénes están del otro lado y de qué empresas son, para nosotros siempre está bueno saber que están ahí participando de estos webinars y más allá de las reuniones, todo el tiempo que tenemos con ustedes, también poder saber que hay gente del otro lado, ¿no? Me parece eso siempre fundamental. ¿Alguien se Si anima? alguien se anima, nos saluda y si no, arrancamos rápidamente con el webinar. Algo importante que mientras tanto voy contando, acá nos están a ver en preguntas sin respuestas. Ay, qué bueno, Mar de Farmacias Vicente Escabone. Qué bueno, Mar, que estés ahí del otro lado. Creo que a ustedes, sobre todo, para todas las estrategias que están implementando en Vicente Escabone, va a estar buenísimo este webinar porque es justamente algunas de las acciones que estamos trabajando. Así que toma nota, lápiz y papel y apuntar mucho que después lo vemos juntos. Después ahí nos siguen saludando. Alba del Grupo Alba Garden. del Grupo Garden. Qué bueno, Alba, que puedas estar ahí. Me alegra mucho también. Qué bueno como también, digamos, lo interesante de este mundo digital y de las estrategias es que todos, sin importar si es una farmacia, si es Grupo Garden, que es automóviles, o cualquier otro cliente en otras industrias que tenemos un montón. Bueno, está Matías de Fapasa también. Hola Mati, gracias por sumarte. La realidad es que sin importar la industria, estamos hablando de 3 industrias completamente diferentes, la realidad es que todas las compañías necesitan tener una base de datos de sus clientes para justamente empezar con estrategias de comunicación directas hacia el consumidor. Así que muchas veces damos webinars acerca de estrategia y demás, y yo creo que Paraguay, que es un país que venimos trabajando hace algún tiempo y que conocemos bastante con Vale, con Feli, y todo el equipo comercial y de Customer Success, obviamente, me parece que es fundamental esta parte en donde todas las empresas paraguayas están empezando a tomar conciencia de la importancia de los datos, de la importancia de generar una base de datos propia para la empresa, que es algo que durante muchos años no lo hicieron. Y la realidad es que en este momento están tomando esa conciencia y también
es el usuario el que está un poco más propenso a compartir esos datos, porque hoy el usuario quiere que le hablemos de manera digital como compañías y tenemos un canal o varios canales abiertos hacia ese consumidor para poder llegar a ellos. Así que un poco la idea del webinar de hoy es ver varias estrategias de cómo podemos hacer esa toma de datos omnicanal y cómo ustedes rápida y sencillamente lo van a poder implementar, ¿sí? Que eso es como lo fundamental para cualquier tipo de estrategia, que no sea algo estrepitoso, que lo puedan generar rápidamente y a bajo costo. Me parece que después de este webinar muchos de ustedes van a estar implementando estas estrategias. Les pido que si alguien quiere compartir micrófono y demás, hacemos la presentación, tratemos de hacerlo interactivo. Es viernes, son las 10 de la mañana, espero que todos estén con un café, como me hice yo antes de comenzar este webinar, pero la idea justamente es que si tienen preguntas que las vayan haciendo, Vale me va a interrumpir y las voy a contestar en el momento. Para todos los que se suscribieron al webinar, me hicieron varias preguntas antes, así que también las voy a contestar. Preguntas acerca de WhatsApp, preguntas acerca de microsegmentación. Todas esas preguntas, quédense tranquilos que las vamos a ir contestando a lo largo de este webinar. Así que, si les parece, vamos a comenzar con estrategias para generación de base de datos. ¿Para qué vamos a utilizar las bases de datos que vamos a generar o por qué tenemos que tener una correcta estrategia de base de datos? Porque justamente las tenemos que utilizar en nuestras campañas de marketing. Muchos de los que están del otro lado están justamente comenzando con sus estrategias digitales, están comenzando con campañas en Facebook, en Instagram, en Google, con campañas de email marketing que están comenzando a hacer de manera estratégica para llegar a su consumidor. Campañas de WhatsApp, que es un canal súper utilizado en Paraguay y pareciera que hasta hace un tiempo era el único que existía, ¿no? Muchas veces me junto con empresas paraguayas que me dicen, el consumidor no quiere dejar el correo o el consumidor quiere que le hables por WhatsApp. La realidad es que ahí es un poco de hacer un mix de canales para llegar a ese consumidor. Porque si empezamos a agotar el canal de WhatsApp enviándole promociones constantemente en una lista de difusión, porque sabemos que a través de WhatsApp API no se puede hacer el envío de promociones todavía de manera oficial, entonces, lo que vamos a terminar logrando es que ese usuario seguramente nos bloquee o nos pida que no le mandemos más promociones. Por eso tenemos que tener una estrategia de en qué momento vamos a impactar al usuario y cuál va a ser el canal. Creo que el éxito de estas estrategias van a estar en cuanto podamos hacer un buen mix de canales digitales para llegar a ese consumidor a través de todos sus datos, ¿no? A través de su WhatsApp, a través de campañas de email marketing, a través de Facebook, a través de Instagram. Tenemos muchos canales donde se encuentra el consumidor. Sabemos que hoy se van a cansar de escuchar que el consumidor es un consumidor omnicanal, es un consumidor que está quizás tomando un café a la mañana y le aparece, por ejemplo, una publicidad de Electroban, pero quiere ir a ver ese televisor que vio en la publicidad en el punto de venta físico. Lo ve en el punto de venta físico y después le llegó un mail que hay un descuento y termina comprándolo por la página. Entonces, la realidad es que ese consumidor hoy está tratando de encontrarnos en todos los canales que tengamos para con ellos. La idea un poco del webinar es poder trabajar en este tipo de acciones y tener casos prácticos de clientes en Paraguay que ya lo generaron. Algo muy importante, y esta es una frase con la que quiero comenzar este webinar, es que la capacidad para capturar datos y sostener un crecimiento rentable es una prioridad crítica para todos ustedes que están en el otro lado, es una prioridad crítica para todas las empresas. El mercado está creciendo muy rápido. ¿Y por qué armar lo que se llama el first party audience o la audiencia primaria? Imagínense lo siguiente, se habla mucho de que nosotros tenemos que poder llevar a nuestros e-commerce un tráfico orgánico y un tráfico pago. No podemos ser rentables si vivimos constantemente o únicamente del tráfico pago que estemos llevando a nuestros e-commerce. Entonces, la realidad es que cuando podemos generar nuestra propia base de datos, vamos a estar derivando ese tráfico orgánico en algún punto que necesitamos para que la rentabilidad crezca. Siempre, todas las acciones que tomemos desde ICOM
o que les recomendemos desde ICOM están enfocadas en incrementar la facturación, ya sea un laboratorio, ya sea seguros, ya sea una farmacia que, por ejemplo, no tenga e-commerce, como es el caso de Vicente Escabone. Es una farmacia que no se para de ampliar en Paraguay con puntos de venta físico, y hoy la prioridad y el 100% de lo que está sucediendo a nivel compañía está dándose en el punto de venta físico. Bueno, ¿cómo hacemos para traccionar desde canales digitales al punto de venta físico? Es la pregunta que nos vamos a contestar hoy, ¿no? Y esto se logra al 100% pudiendo generar una base de datos de clientes que nos permita accionar rápidamente sobre esos usuarios. Ahora, ¿cómo tenemos que ver al usuario? Lo tenemos que ver como campañas de embudo completo, ¿no? Si ustedes están relacionados con el mundo del marketing, han escuchado hablar seguramente acerca de todas las campañas de el típico funnel de marketing, el típico embudo, en donde cuando nosotros vemos este embudo vamos a pasar por 3 etapas. Vamos a pasar por la parte principal del funnel, que es cuando el usuario nos está conociendo, lo llamamos TOFU por sus siglas en inglés, que serían Top of Funnel, digamos, la parte primaria o la parte principal del funnel, en donde tratamos de captar audiencia. Tratamos de captar audiencia ya sea en el punto de venta físico, de manera online en canales digitales, en Instagram. ¿Cuántos de ustedes seguramente estén a cargo de las campañas publicitarias de sus clientes y estén justamente tratando de trabajar en este sentido en los usuarios? Entonces, esta etapa principal en donde le vamos a dar a conocer nuestro producto, nuestra oferta, nuestro servicio a los usuarios es la parte primaria del funnel. Después, cuando logramos que tengan una interacción con nosotros, cuando logramos capturar su atención, vamos a estar en el middle of funnel, que sería como la etapa media. Y luego, cuando seguimos impactando a esos usuarios, porque no crean que impactamos con una publicidad y rápidamente nos hacen una compra. Eso sería como el mundo ideal, pero la realidad es que no sucede. Entonces, cuando nosotros podemos trabajar en ese middle of funnel contándole al consumidor cuál es nuestra propuesta de valor y por qué debería comprar nuestro producto, por qué debería adquirir nuestro servicio, ya pasamos a la última etapa, que es la etapa a la cual llamamos conversión, que es la etapa en la cual el usuario va a terminar o haciendo una compra o dejándonos un dato o solicitando nuestro servicio. Entonces, cuando pensamos el funnel en estas 3 etapas, la realidad es que durante las 3 etapas debemos poder capturar los datos del consumidor. Y esto no se lo imaginen solamente de manera online, es algo que tenemos que pensar de manera omnicanal, ¿no? Porque es algo que también nos sucede en el punto de venta físico y que constantemente estamos desperdiciando datos de ese punto de venta físico. Ahora, si nos focalizamos en el top of funnel, en esta primera etapa del funnel de conversión, lo que vamos a ver acá como un clásico ciclo de vida del consumidor, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados con esto? Tenemos un cliente potencial que después de varias acciones lo terminamos generando o lo terminamos convirtiendo en un cliente efectivamente y después tratamos de fidelizarlo. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos? Que ese usuario nos siga generando compras en el tiempo. Imagínense si nosotros no tenemos el dato de este cliente que capturamos. Es un cliente que lo capturamos en el punto de venta físico, estaba buscando, por ejemplo, un perfume, lo terminó comprando en Vicente Escabone y no nos quedamos ni con un dato de ese usuario. Voy a un ejemplo práctico de Mark que está del otro lado. No nos quedamos con ningún dato de ese usuario. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo volvemos a contactarlo? ¿Cómo le volvemos a pedir a ese usuario que nos vuelva a comprar? ¿Cómo personalizamos una oferta? Porque no se olviden que el dato de qué perfume le gusta lo tenemos. Sabemos cuánto dinero gastó, sabemos en qué tienda nos compró, sabemos qué perfume le gusta, sabemos también qué marca le gusta y si sabemos todos esos datos, en verdad tenemos información de los usuarios que nos van a permitir generar, digamos, acciones comerciales hacia ellos o acciones de marketing, pero ojo, ¿qué es lo que nos está faltando?
nos está faltando el dato de cómo volver a contactar a estos clientes. Entonces, ¿qué hago con todos los datos y la información que yo recopilé de esta persona a través de una transacción? No puedo hacer nada. Puedo tener información interna de la compañía, pero no le puedo volver a pedir a este usuario que me compre. Lo que va a terminar pasando es que voy a impactarlo seguramente en una segmentación en redes sociales, pero esa segmentación no va a ser tan específica. No puedo impactarlo a través de una campaña de email marketing, no puedo impactarlo a través de una campaña de WhatsApp. Entonces, fíjense cómo empieza a cobrar tanta relevancia el poder quedarnos con el dato de este consumidor en el momento que sea, ya sea cuando es cliente potencial para poder enviarle ofertas o propuestas de valor a ese usuario, y cuando es cliente, más aún, no podemos perdernos la oportunidad de capturar el dato de un cliente que ya nos compró, que ya vino a nuestra tienda y que ya está con nosotros. Entonces, lo importante de la captura de datos, y también es una concientización que hay que hacer a nivel compañía, es justamente poder trabajar en estas estrategias de captura de base de datos durante todo el ciclo de vida del cliente. Porque el cliente es completamente dinámico. Las compras que me hace hoy, puede ser que mañana haya cambiado su hábito de consumo porque antes este consumidor o esta consumidora solamente compraba productos de belleza y ahora tuvo un hijo. Entonces, va a estar comprando pañales, va a estar comprando leche para bebés. Cambió su hábito de consumo. Si nosotros no logramos capturar esos datos en tiempo real y además tener el dato del usuario para decirle, Melina, ahora que tienes un hijo, te vamos a enviar pañales, te vamos a enviar también ofertas de leche para bebés y te vamos a enviar también todo lo que te gustaba antes, nos vamos a estar perdiendo la posibilidad de venderle a ese consumidor. Así que vamos a trabajar en el top of funnel solamente desde este lado del cliente potencial y después vamos a pasar a todo el ciclo de vida del cliente. Ahora, ¿cómo impulsamos? Esta es la pregunta que suelo hacer, o el equipo de Customer Success, que son los que los acompañan a todos ustedes en el día a día, también es cómo impulsamos el crecimiento de la base de datos al mismo tiempo que creamos valor para el cliente, ¿no? Porque la realidad es que y esto me pasa mucho cuando me junto con empresas paraguayas, que me dicen, el cliente no te quiere dejar el dato. El cliente no quiere dejarte el mail, no quiere dejarte el teléfono. Pero ahí la pregunta que les hago es, ¿qué le dimos a cambio al cliente para que nos deje ese dato? Hoy los consumidores, que somos todos nosotros que somos consumidores de varias marcas también, estamos pensando constantemente en qué beneficio me vas a dar por dejarte mi dato. No le dejo mi dato a cualquiera. Yo sé lo importante que es mi correo, mi número de teléfono para las marcas. Entonces, ¿te lo voy a regalar porque sí? La realidad no. Es porque quiero que me generes una propuesta de valor interesante. Ahora, si pudiéramos trabajar entendiendo, como les decía antes, y ya que está Mar del otro lado, voy a usarte, Mar, y voy a tomar el caso de Vicente Escabone, cuando nosotros pudiéramos definir o conocer cliente o un potencial cliente está en nuestro punto de venta físico, es en este momento que tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que identificar que es un potencial cliente que está en este momento en el punto de venta físico y al que seguramente no solo le vamos a vender, sino que tenemos que poder capturar su dato. Entonces, hay que trabajar rápidamente sobre comprender qué está sintiendo el cliente. Acá muchas veces me dicen, la realidad es que en el punto de venta físico muchas veces no se piden los datos porque, no sé, porque la persona que atiende en la caja, por ejemplo, está apurada o está con muchas acciones o el cliente está apurado. Entonces, si tenemos un cliente, por ejemplo, que no acaba de tener una buena experiencia, que se está llevando un producto sustituto porque no estaba el que vino a comprar, ¿le vamos a pedir el dato? Y seguramente para la persona que esté del otro lado sea como algo incómodo, porque no estamos entendiendo bien la sensación que está sintiendo este cliente en este momento. Entonces, sería importante que pudiéramos, justamente cuando nos metemos en la cabeza del consumidor, poder entender que el sistema límbico, si pudiéramos, Paul MacLean es el que habla del sistema límbico, es un psicólogo que habla justamente de neurociencia, neuromarketing,
digamos, tenemos el neocórtex en el cerebro, que es la parte pensante del cerebro. Tenemos el sistema límbico, que es el que nos hace sentir, el que nos da el impulso, el que nos genera amor con una marca. Y tenemos el complejo reptiliano, que es el que después termina decidiendo. Muchas veces los impulsos y las estrategias de marketing que generamos desde nuestra marca están puestos acá, en el sistema límbico, en el sentimiento del consumidor. ¿Qué queremos decirle al consumidor para que nos compre? ¿Por qué nos tiene que comprar a nosotros y no a nuestro competidor? Entonces, esas propuestas de valor que vamos pensando, que vamos generando hacia el usuario, hacia este potencial consumidor, tienen que ver también con meternos en su cabeza. ¿Cómo definimos? A ver, el consumidor constantemente nos está dando data, como les decía recién, sabemos qué marca nos está comprando, qué ticket está dispuesto a pagar, sabemos seguramente dónde vive, porque me compra siempre en la tienda que está a la vuelta del Shopping del Sol, entonces seguramente viva o trabaje por allí. Tenemos mucha información acerca de los usuarios que están dando a través de una transacción constantemente. Entonces, debemos poder tener las herramientas que nos permitan justamente a nivel automatizado y en tiempo real generar toda esa información de los consumidores para utilizarlas desde los equipos de marketing. Cuando hablamos con los equipos de marketing y están enfocados únicamente en acciones comerciales, la realidad es que siempre trato de plantearlo, o tratamos desde el equipo de ICOM de plantearlo al revés. La realidad es que no podemos pensar una acción comercial solamente desde una bajada de la marca o desde una bajada del directorio. La acción comercial tiene que estar pensada en función de segmentos de consumidores, y esto va a la pregunta que me hacían o que nos hacían antes de comenzar este webinar, que era cómo empezamos una microsegmentación. La realidad es que primero lo que tenemos que tener es una base de datos que nos permita microsegmentar. Si nosotros tenemos 100 contactos en nuestra base de datos, va a ser muy difícil hacer una microsegmentación. Por eso, una de las estrategias que tiene que tener el equipo de marketing constantemente, independientemente de la industria en la cual estén, tiene que ser hacer crecer esa base de datos de manera completamente constante, tiene que ser un always on, tienen que tener una estrategia dentro de la empresa de crecimiento de base de datos y de adquisición de usuarios. Porque como empresa, como compañía, no podemos vivir de venderle constantemente a los clientes que ya tenemos. La realidad es que es algo que tiene que suceder, sí, por supuesto, porque esa venta va a ser mucho más rentable, pero tenemos que poder capturar cada vez más clientes. Entonces, si tenemos los datos, tenemos la información y podemos automatizar las campañas de marketing, entendiendo el sentimiento del cliente en función de sus hábitos de consumo, es donde vamos a tener una estrategia que va a ser rentable. Recuerden que todas las estrategias de marketing que pensemos, que accionemos desde ICOM, desde todas las estrategias que ustedes trabajan con nosotros, tienen que estar enfocadas en un objetivo de conversión, tienen que estar enfocadas en vender más. Entonces, ¿qué es lo que hace marketing? Justamente trata de comprender al consumidor para que la compañía facture más. Cuando nosotros podemos comprender, ahora yéndome al punto de venta físico, porque sé que muchos de ustedes ni siquiera tienen un e-commerce y quizás está muy lejano ese e-commerce. Si bien todo el mundo del e-commerce está creciendo muchísimo en Paraguay y la mayoría de las empresas hace 2 años ya lanzaron sus e-commerce y están generando un buen activo y un buen porcentaje de facturación, la realidad es que si lo tenemos en el punto de venta físico, tenemos que poder trabajar en ese punto de venta físico y poder comprender también cuál es la emoción que está sintiendo ese potencial cliente. ¿Qué vemos acá? Vemos a 2 personas que están comprando un celular, que están felices porque encontraron el producto que querían y lo están probando. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver la felicidad, podemos ver que el consumidor esta pareja está compartiendo decisiones y hay una compatibilidad con el producto que estaba buscando. Estamos a un paso de que termine haciendo su compra. Entonces, tenemos que poder ser eficaces en cada momento relevante de la relación con el cliente. Estamos a un pasito de capturarlo, estamos a un pasito de que nos haga esa compra y empezar a conocerlo un poco más. Entender estos momentos de relevancia tiene que ver también con la eficacia que vamos a tener como compañía, con la eficacia de
poder generar una acción comercial hacia ellos. Y sobre todas las cosas, no se olviden que el objetivo de este webinar es capturar un dato. Entonces, cuando nosotros logramos que ese consumidor esté contento, haya buscado el producto que quería, lo haya encontrado al precio que estaba dispuesto a pagar, ahora, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar la primera acción en el punto de venta físico para que nosotros capturemos ese dato. Vuelvo a cuando empezamos hace algunos minutos este webinar. Si este usuario encontró el producto, se va contento y nosotros nos quedamos sin su dato, nos perdimos una gran oportunidad. ¿Qué va a pasar? Obviamente el consumidor se fue contento, le gustó la atención, le gustó el precio, le gustó el producto, va a volver en algún momento seguramente. Pero ¿qué pasa? Vamos a estar esperando que ese consumidor tenga las ganas de comprar para volver. Y lo que pasa hoy en el mundo digital y lo que tiene que suceder dentro de sus compañías es que ustedes le generen el deseo al consumidor y que puedan llegar a ellos diciéndole, hola Melina, ¿viste el celular que te llevaste? Tengo un case rosa divino para que lo termines comprando. Entonces, nosotros estamos generando esa acción de deseo al consumidor y la propuesta de valor o la oferta está saliendo desde nuestras marcas. Si no tuviéramos el dato de ese consumidor, no tuviéramos su teléfono, no tuviéramos su correo, nos perdemos de hablarle. Vamos a salir como se dice muchas veces, vamos a salir a capturarlo en un mar de consumidores. Seguramente hagamos algún tipo de estrategia de campaña publicitaria en redes sociales, pero no sé quién es ese usuario. Voy a estar impactando a todo Paraguay, a todos los hombres y mujeres de Paraguay que cumplan con esa segmentación dura para poder encontrar a ese usuario y que vea la publicidad. Cuando podríamos haberlo hecho de una manera mucho más económica y mucho más eficaz, que era pedirle un dato y hablarle directamente a él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y les muestro un ejemplo de un cliente real. ¿Qué es lo que hizo nuestro cliente? Y es próximo a lo que van a hacer varios de ustedes del otro lado y lo que también hicieron, bueno, me autorizó Adri de Banco Familiar también, que no sé si se pudo conectar, a mostrar lo que hizo Banco Familiar para la captura de datos online, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué es esto? Es un cartel, como lo hacíamos tradicionalmente, con un descuento. Después de tu compra, escanea el código QR y obtené un 15% de descuento en tu próxima compra. ¿Se animan a escanearlo? Tienen el teléfono ahí. Si hacen este ejercicio y acercan a la pantalla, se les va a abrir una ventanita como se me está abriendo a mí. ¿Quién se anima? Contame, Vale, que no puedo ver la pantalla, a ver si alguien se anima del otro lado a escanearlo. Y nos cuenta qué le sucedió. A ver, acá tenemos a alguien en el chat. Mar, si estás por ahí, haz el ejercicio. ¿Quién se anima? Ahí Giselle dijo que ya lo escaneó. Buenísimo. Ahí Vanessa también. Están escaneando todos. Buenísimo. Bueno, genial. Esta experiencia que quiero que hagan es lo más simple. Digamos, cuando nos encontramos con Vale, con Feli, con el equipo de Customer Success que tanto hace en el día a día por nuestros clientes y que ustedes del otro lado ya los conocen y los aman, la realidad es que todas estas estrategias que recomendamos es porque realmente funcionan. Entonces, ¿qué es lo que estamos capturando acá? Un dato de manera digital en el punto de venta físico. Hay 4 premisas o 4 pilares fundamentales sobre los cuales nos tenemos que posicionar para que esto suceda. Imagínense que antes lo que les pasaba a ustedes como consumidores o con los encargados de las tiendas eran que les decían o les exigían desde comercial o desde el directorio, tenemos que tener los datos de los consumidores. Entonces, cuando están cobrando, cuando están atendiendo, cuando están empaquetando, pídanle al usuario un mail y un teléfono. ¿Qué era lo que sucedía? Nunca terminaba pasando. La encargada de la tienda o la encargada de la caja ponía 111 @111.
nunca terminábamos teniendo como compañías los datos de esos usuarios. Entonces, ¿por qué sucedía eso? Porque la realidad es que no tiene que haber intervención humana en esta estrategia. La realidad es que tenemos que poder automatizar una acción comercial y automatizar la toma de datos. Es tan simple, esto es un caso de un cliente, lo presentamos, es Rusty, una marca internacional que todos ustedes la conocen, y les voy a mostrar 2 ejemplos de captura de datos en el punto de venta físico. Esto fue cuando el usuario estaba en el punto de venta. Tú tienes un cartelito que cuando estás pagando y estás esperando te dicen, si escaneas este código como ustedes lo acaban de hacer en menos de un minuto, vas a tener un 15% de descuento en tu próxima compra. Escanearon el código y les apareció el descuento en tiempo real. ¿Qué pueden hacer? Volver a hacer una compra de algo que se habían quedado con las ganas, o ¿qué está generando la marca? Está generando una acción de que vos vuelvas a comprar. Te estoy dando un descuento para que vuelvas a comprar. Entonces, ¿qué hice como marca, como acción de marketing? Me quedé con tu dato, te voy a poder mandar ofertas relevantes y además estoy generando una segunda compra. Entonces, la realidad es que estas acciones las tenemos que tener en el punto de venta físico. No podemos perdernos la oportunidad de quedarnos con el dato de ese consumidor. 4 premisas fundamentales, las repasamos y anótenlas porque va a ser muy importante que las puedan trabajar internamente dentro de sus estrategias. Una acción comercial, como les decía antes, el usuario siempre quiere algo a cambio de dejar su dato. Si ustedes le dicen escanea y deja tu dato, la realidad es que van a tener una tasa de suscripción muy baja. No les recomiendo esa estrategia. Denle una acción comercial, denle, por ejemplo, una participación a un sorteo por una orden de compra, denle inmediatez, en el momento le tiene que llegar el descuento. Que no haya intervención humana, porque cuando hay intervención humana hay equivocación. El usuario quiere que le llegue al mail en el momento el descuento, entonces va a dejar un mail verídico, cosa que quizás no sucede si toma ese dato la cajera, el vendedor o quien sea. Y automatización, obviamente que ese dato ingrese en tiempo real. Este es el ejemplo del journey que pensamos, ¿no? Que fue un caso de Jazmín Chevar, que también está en Paraguay. Muchas mujeres que están del otro lado conocen la marca. Comenzamos con una captura de datos. En el punto número 2, o sea, tienen una landing de registro que ahora se las muestro, y muestro el caso de Adri, que ya me mandó que está del otro lado, así que gracias Adri por sumarte y por permitirnos compartir la linda acción que hizo Banco Familiar. Digamos, la automatización tiene que ver con esto, que ingrese el dato en tiempo real a su plataforma de ICOM, que le genere una base de datos y que además se automatice el newsletter que le va a estar llegando a ese consumidor. Entonces le va a decir, Melina, ya tenés tu 15% de descuento para usar cuando vos quieras. Entonces, todo se trata de la experiencia. Este es otro ejemplo. Y también pensar que lo tenemos que medir. Todo en marketing son números. Para los que con Vale fuimos a la facultad juntas hace muchos años y nos recibimos juntas, y cuando empezamos nuestra carrera de marketing, la realidad es que pensábamos que era un mundo divino, el marketing espectacular, súper glamoroso, y los primeros 2 años de carrera nos la pasamos estudiando en Starbucks con la calculadora y haciendo números. O sea, la realidad es que marketing termina siendo puro números, costos, análisis matemático, y eso es lo que quiero que hagan también del otro lado, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos estas acciones, lo que siempre les recomiendo es, ¿cuánta gente pasa mensualmente por sus tiendas? Piénsenlo. ¿Cuántas personas pasan por las farmacias o por los puntos de venta físico de Vicente Escabone, de Electroban, de Salustro, si están del otro lado, algunos de nuestros clientes? Si pudiéramos capturar tan solo el 10% de esos datos, imaginemos que pasan 5.000 personas, y pudiéramos capturar el 10% de esos datos, tan solo eso, estaríamos haciendo crecer nuestra base de datos de a 500 leads, de a 500 contactos a costo cero. Esto es costo cero, o si lo quieren ver con un costo, podríamos ver que el costo es el 15% de descuento, o el sorteo que vamos a estar generando para que los usuarios se terminen conectando. Entonces, cualquier acción de marketing tiene que estar medida, ¿sí? Tenemos que poder trabajarlo. Ahora, les muestro algo aún mejor que hizo esta marca. Ni siquiera esperó a tener a los usuarios en el punto de venta físico. ¿Saben qué hizo?
generó esta campaña en las paradas de los ómnibus, en las paradas del colectivo, como le llamamos aquí. ¿Y qué hizo? El código QR lo puso en vía pública. Generó 300 leads en un fin de semana. 300 datos de personas que estaban esperando el colectivo y mientras estos usuarios estaban con un tiempo muerto, escanearon este código QR, obtuvieron un descuento y después lo fueron a ejecutar y generaron ventas. ¿Dónde lo hicieron? Cerca de, en la parada de colectivo, cerca del centro comercial. Así que es una muy buena estrategia para poder generar todo lo que les contamos acá. Son casos de clientes que lo implementaron, que no hay ninguna ciencia detrás de esto, no necesitan el equipo de IT, es tan solo generar desde ICOM una encuesta, descargar el código QR, hacer la gráfica y empezar a ejecutar esta acción. ¿Cuánto tiempo les puede llevar generar esto? Seguramente nada. O sea, seguramente tengan que discutir con el gerente comercial cuál va a ser la acción comercial, pero la realidad es que es muy poco tiempo el que les lleva a implementar una estrategia de este tipo. Si se fijan y vuelven a escanear, la realidad es que tenía un periodo de tiempo, ¿sí? En donde se terminaba la acción comercial, porque tampoco lo vamos a regalar de manera indefinida, entonces apuramos al usuario a utilizar el descuento y después generamos una acción, por ejemplo, de email marketing diciéndole, Melina, no te olvides que en 5 días vence tu descuento, vení a la tienda a utilizarlo. ¿Qué hicimos? Capturamos el dato del cliente, le dimos una oferta comercial para que termine haciendo una compra y logramos efectivamente la compra. Una primera compra de ese usuario que se va a reconvertir en recompras en el tiempo. Tenemos la posibilidad no solamente de quedarnos con un dato, de vender, sino de volver a venderle a ese usuario durante muchísimo tiempo a través de campañas de marketing. Estas acciones son fundamentales, se las recomiendo. En Paraguay se trabaja muchísimo todavía con vía pública, con acciones BTL, así que genérenlos, pensemos de manera omnicanal, tratemos de que esas acciones que muchas veces en vía pública no se pueden medir, como sí se miden las campañas digitales, por lo menos capitalizar los datos, ¿sí? Y no solamente en vía pública, dentro de la tienda, no pueden no tener un QR como estos que les esté generando una estrategia de captura de datos en tienda física o en vía pública. Pero bueno, top of funnel, resuelto. Captura de datos en tienda física, resuelta. Tienen que implementar estas estrategias. Ahora, vamos al middle of funnel, vamos a esta mitad en donde ya nosotros generamos acciones para estos usuarios y empezamos a trabajar con lo que se llama el third party audience, la audiencia propietaria. Esto a partir de este año 2022 es muy importante. ¿Por qué? Porque Google borra o prohíbe utilizar cookies de terceros. Entonces es el momento en el cual las empresas tienen que poner la mayor parte de foco o los mayores esfuerzos en hacer crecer esa base de datos. La rentabilidad de sus campañas de marketing digital va a estar en la construcción de su audiencia propietaria. No podemos perdernos la oportunidad de capturar un dato como se los vine diciendo. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Generamos acciones de Google para llevar tráfico a nuestro sitio. Nos olvidamos del punto de venta físico y pasamos al punto de venta online. Ya sea que tengan venta online, digamos, de productos, venta online de servicios, o que sea quizás una landing page porque son una empresa de seguros y quieren generar datos para que después los comerciales los llamen. Entonces, fíjense cómo este ejemplo de Real Online, que es cliente nuestro también en Paraguay, cómo hicimos, digamos, cómo llega el usuario al punto de venta online. Llega a través de campañas de marketing digital en redes sociales, por ejemplo. Estás viendo alguna, no sé, estás viendo alguna story, te aparece un descuento con tarjeta del banco familiar para comprar este fin de semana en cadena real. Entonces ingresas y estás en el sitio. ¿Esto implica que nos quedamos con el dato del cliente? No, esto implica que en Analytics vamos a ver solamente a los usuarios que están aquí. Ahora, ¿cómo hacemos para capturar? Piensen que tener nuestro punto de venta online es igual a tener un punto de venta más. Tenemos que poder capturar el dato. Esta herramienta
espectacular y con un retorno altísimo de inversión que nosotros trabajamos y que muchos de los que están del otro lado la tienen implementada, es el Hub de Notifications, ¿sí? Cuando ingresen a algunos sitios de e-commerce en Paraguay, van a ver que aparece este pop-up que te dice, importante, ¿quieres estar al tanto de nuestras promociones y super ofertas? Si quiero, ahora no. Cada cliente lo va customizando, ¿no? Obviamente. Pero bueno, la realidad es que aquí esto es un canal de comunicación que les va a permitir, que ya no es nuevo, tengo como muletilla decir que es nuevo, pero la realidad es que no es nuevo, ya lo venimos implementando con clientes hace más de 3 años. La realidad es que tenemos que poder convertir ese tráfico que generamos a través de campañas de Google Ads, a través de campañas de ads en redes sociales, o cualquier estrategia de marketing de influencers también, todo ese tráfico que generamos hacia el punto de venta online lo tenemos que poder convertir por lo menos en un porcentaje de datos, ¿sí? Que puede ser que en este momento el usuario no me esté comprando, tiene tarjeta del banco familiar y quiere ver el descuento que hay. Entonces, la realidad es que tenemos que poder capturarlo para luego tener un canal de comunicación directo y enviarlo, impactarlo con ofertas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a capturar, esto es un ejemplo, ¿no? No son los datos reales de cadena real, obviamente no vamos a violar confidencialidad de los clientes, pero tenemos que capturar por lo menos el 2% del tráfico que tengamos. Ese tráfico lo tenemos que reconvertir por lo menos en un 1,5, 2,5% a datos. Datos que los vamos a ver como suscriptores en algún punto, ¿no? Van a ser suscriptores a un canal de comunicación que vamos a tener hacia ellos. ¿Y cómo vamos a trabajarlo? También desde el canal de email. Fíjense, me quedó un poquito desfasado. Lo voy a achicar para que lo vean un poco mejor. Vale, ¿están viendo bien mi pantalla? Es algo que nunca pregunté, si se veía grande o se veía pequeño. Estamos viendo bien. ¿Podrías, si querés, compartir el resto, tipo pantalla completa? Dale, vuelvo a la pantalla completa. Les quería mostrar esto que se estaba desfasando un poquito. Entonces, fíjense cómo si ustedes irán a un sitio, no solamente tomamos datos de los visitantes para impactarlos a través de las campañas que se llaman campañas de Web Push Notifications, sino que también tenemos que tener un pop-up de suscripción al newsletter, que es algo que en Paraguay veo muy poco en los sitios y es algo que deberían generar. ¿Por qué? Porque piensan que solamente nos quedamos con el mail de los usuarios cuando nos hacen una compra. Debemos poder capturarlo previamente. No todos los visitantes o las sesiones para hablar con propiedad, no todas las sesiones que tenemos mensualmente nos van a dejar un dato. Entonces, para poder capturarlas, pop-up de suscripción. Si hay alguien que esté en UX del otro lado, me va a decir, pero ¿por qué me querés poner tantos pop-ups en el sitio? Me vas a arruinar el UX del usuario. La realidad es que ahí es mi eterna discusión con los colegas de UX, en donde si convierte lo dejamos. Si podemos convertir un dato, si podemos convertir a una venta, hay que dejarlo, queremos vender. No vamos a arruinar al 100% la navegación del usuario, el user experience, pero la realidad es que tenemos que convertir no solamente a ventas, sino también a leads. Entonces, este pop-up de suscripción, si no lo tienen en sus e-commerce, les recomiendo que lo empiecen a implementar. Recuerden, fíjense cómo estamos también dando algo, digamos, dando una acción comercial para que este usuario termine dejando el dato. ¿Cuál es esta acción comercial? Un 10% de descuento en tu próxima compra. Fíjense cómo todas estas acciones efectivamente terminan con un descuento. ¿Por qué? Porque el usuario está esperando ese descuento a cambio del dato que te va a dejar. Ahora, ¿qué tiene que pasar con esta acción? ¿Tiene que pasar solamente que me deje el dato y dentro de una semana le mando una oferta? No. En tiempo real, una vez que este usuario se suscribe y deja el dato a través de ICOM, le tiene que llegar una campaña que diga, aquí tienes tu 10% de descuento y lo redirija al sitio a hacer la compra. Todas estas acciones tienen que ser automáticas, tienen que ser en tiempo real como lo veníamos hablando anteriormente. Entonces, fíjense cómo ya vimos toma de datos en el punto de venta físico, toma de datos en la vía pública,
2 estrategias de toma de datos en el sitio online. Ya vamos con 4 estrategias que se pueden llevar para implementar dentro de sus estrategias de marketing y con su equipo. No hay excusa para que no incrementen la base de datos. Ahora, cuando pasamos del sistema límbico al complejo reptiliano, estamos en el momento de la decisión. ¿Cómo hacemos para que ese usuario termine tomando la decisión? Vamos a tener que combinar justamente el sentimiento con la razón. Entonces, trabajamos en una estrategia que nos gusta mucho recomendar desde ICON, que son estrategias de fear of missing out, el miedo a perderse una oferta. Son, digamos, lo vemos acotado como abreviado como FOMO, estrategias de FOMO, ¿sí? Porque son las siglas justamente de Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo. Fíjense que cuando trabajamos con este tipo de estrategias, lo viste y te encantó y te personalizó la imagen, personalizó el producto. Te digo que no nos dejes abandonados y cómpralo hoy porque se termina la acción con Banco Familiar. Vamos a estar trabajando justamente en incrementar la facturación, pero vamos a estar trabajando directamente en ese usuario, en ese consumidor que nos estuvo dejando ese dato. Le estamos hablando directamente a ellos, no estamos saliendo a buscarlos en todas las redes sociales. Y ojo, hago acá porque me van a venir a decir, o después Customer me reta y me dice, después de tus webinars me vienen a decir cosas. Entonces, la realidad es que no es que estoy diciendo que no tienen que hacer campañas en marketing digital, obviamente, ¿no? O en redes sociales. Lo que estoy diciendo es que si nosotros, de hecho, construimos una base de datos, esta base de datos también los va a ayudar a eficientizar las estrategias que estén generando en redes sociales. Para los que no conocen estos formatos, ICOM está integrado con las audiencias custom y las audiencias lookalike en Facebook y en Instagram. Entonces, si nosotros construimos una base de datos, va a ser no solamente más eficiente, sino más económica las campañas de redes sociales, porque le vamos a decir a Facebook y a Instagram, no salgas a buscar en todo este mar de usuarios. Yo te digo quiénes son mis clientes. Búscame perfiles similares a ellos y te digo quiénes son las personas que quiero impactar hacia una campaña targetizada en estos usuarios. Entonces, fíjense cómo la construcción de base de datos, digamos, va a ir más allá de las campañas de email marketing, las campañas de web push que quieran generar. Van a ser útiles para cualquier acción. Las campañas de WhatsApp, las campañas de Facebook, las campañas de Instagram. Vamos a eficientizar cada una de los canales que tengamos hacia ese consumidor. Entonces, si podemos trabajar sobre este tipo de estrategias de fear of missing out, vamos a generar la decisión en el usuario y vamos a lograr lo que todos queremos, que es incrementar la compra. Recuerden que, ¿por qué hacemos todo esto? Y me estoy spoileando al final de la presentación, porque necesitamos vender más. Ahora, acciones, punto de venta físico, vía pública, opt-in de e-commerce. Vamos a lo que me preguntan mucho en Paraguay, que son las campañas de WhatsApp. Voy a decirles 2 cosas importantes sobre las campañas de WhatsApp. Las campañas de WhatsApp que se suelen hacer en Paraguay, que agarran las empresas y hacen una lista de difusión, no son las campañas oficiales, ¿sí? Tenemos 3 tipos de WhatsApp. El WhatsApp normal, que es el que utilizamos todos nosotros para conversar. El WhatsApp Business, ¿sí? Que es, digamos, una herramienta gratuita de WhatsApp en donde se pueden automatizar diferentes mensajes, pueden armarse grupos y segmentos y pueden enviar listas de difusión. Y tenemos la manera correcta de hacer campañas o la herramienta de marketing de WhatsApp que se llama WhatsApp API. Para poder hacer campañas reales, por llamarlo de alguna manera, o campañas eficientes de WhatsApp, se tienen que usar campañas de WhatsApp API, que se dividen en 2 tipos de campañas. Las campañas entrantes, inbound, que tenemos que generar conversación a través de cualquier otro canal, por ejemplo, email marketing, redes sociales, SMS, ¿sí? Para que el usuario nos genere una conversación, nosotros poder tener su teléfono, que es otro canal de captura de datos, como estamos viendo aquí con un cliente nuestro, y
Por otro lado, tenemos lo que son los mensajes HSM, que son las campañas salientes. Pero ¿qué pasa? A diferencia de lo que se trabaja hoy en Paraguay de manera no oficial, las campañas salientes no permiten enviar una promoción. Nosotros desde las campañas salientes no podemos decirle al usuario, hola Melina, tenemos un 30% de descuento en Real Online hoy, o en Salustro para comprar tus Nike. La realidad es que eso no lo podemos hacer porque WhatsApp no lo aprueba y no lo permite. Sí se pueden hacer, por ejemplo, mensajes que sean, hola Melina, tenemos novedades para ti en esta URL, y los podemos derivar a que vean las campañas o las ofertas comerciales. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para capturar datos a través de WhatsApp? Tendríamos que, como dijimos antes, incorporar el call to action de WhatsApp, como lo tiene, si se fijan, por ejemplo, en las campañas que hace Unicentro de email marketing, van a ver el call to action a WhatsApp. Si hay alguien de Unicentro del otro lado, que después lo puede contar. Pero algo muy importante es que el relacionamiento que tiene el consumidor paraguayo para con las marcas todavía sigue siendo a través de WhatsApp también. Entonces, debemos poder capturar ese dato, debemos tener esa conversación, y una tendencia que se está viviendo a nivel global en e-commerce es lo que se llama el live shopping. Digamos, que tú puedas tener una conversación con el comercial en el punto de venta físico y que hasta te pueda mostrar el producto a través de una videollamada. Entonces, es una tendencia que se viene para este año y los años que vienen, pero la realidad es que debemos comenzar por aquí, por la captura de datos. ¿Con qué herramientas lo pueden hacer? Incorporando el call to action de WhatsApp en todas las campañas de mails. Después le piden al equipo de Customer Success que los ayude. Y también incorporando desde lo que es el hub de notifications, van a ver si ven aquí abajo a la derecha, van a ver el click to call o el click a WhatsApp, digamos el loguito, el call to action a WhatsApp, que lo pueden generar desde nuestra plataforma, en su sitio o en una landing o donde ustedes quieran. Entonces, aquí estamos capturando datos de WhatsApp que nos van a permitir armar una base de datos o escribirle uno a uno a los clientes, o si hicieran campañas de HCM, de mensajes HCM, también les van a permitir generar este tipo de campañas que son tan importantes para las empresas paraguayas. Piensen que WhatsApp oficial hoy está pensado más para ser un canal de atención hacia el consumidor que para hacer campañas de marketing. Por eso, yo sé que se usa mucho, los bancos usan mucho que estén enviando mensajes de WhatsApp en Paraguay, pero eso no es hacerlo de manera oficial. De hecho, tienes varias líneas de teléfono, no tienes una línea específica o verificada para que el usuario se pueda conectar contigo. No es la mejor manera de hacerlo. Por eso siempre recomendamos, por lo menos, empezar a capturar esa base de datos, y si se quiera hacer de manera oficial, también poder hacerlo. Otro punto a través de redes sociales, y con esto ya vamos terminando, otro punto a través de redes sociales para captura de datos son las campañas de lead ads. Esto le escriben al equipo de Customer Success y les cuentan cómo hacerlo desde Facebook vinculado con ICOM. Vamos a estar trabajando en un incremento de datos a través de redes sociales. Fíjense, para hacer un repaso, todo lo que vimos. Toma de datos en punto de venta físico, toma de datos en vía pública, dos tipos de toma de datos desde lo que es el sitio de e-commerce o el sitio institucional, toma de datos de WhatsApp y toma de datos desde las redes sociales. Así que, para ir terminando, la pregunta que les hago es, ¿y toda esta base de datos que voy generando para qué es? La respuesta es esta: incrementar la facturación. Tenemos que poder lograr números reales y que todo lo que son las estrategias de marketing automation y la creación de base de datos se vea representado en ventas. Cada una de las estrategias que van a ver en estos webinars o de las estrategias que ven con el equipo de Customer Success en sus reuniones con ellos, tienen que estar enfocado en ventas. No nos sirve de nada tener una base de datos como sucedía antes en un Excel si esa base de datos no se puede traducir a ventas. Esto es lo que podemos esperar de share de facturación. Entonces, tratemos de trabajar. Hay clientes que están por debajo, hay clientes que están por encima, pero en un promedio podríamos esperar, combinando diferentes canales de comunicación, este share de facturación. Me despido con esta frase que
en un contexto de aceleración digital, los clientes demandan más que nunca que las marcas estén preparadas para brindarles atención personalizada y a la altura de sus expectativas. Si no sabemos quién es el cliente, nunca vamos a poder personalizar esa experiencia. Así que muchas gracias por participar de este nuevo webinar de ICOM. No puedo creer lo puntual que fui. Estamos a las 10:59. Abrimos a preguntas. Si alguien se quedó con alguna duda, no llegué a mostrar, Adri, te hice tanta publicidad y no llegué a mostrar lo tenía aquí abierto, la solicitud. Se los voy a mostrar, pero la verdad que es imperdible. Esta estrategia que hizo de captura de datos, banco familiar, me parecía espectacular. La estrategia justamente, sí. Perdón, si querés, antes de mostrar eso, teníamos una pregunta de Alba, de Grupo Garden, que preguntaba si las push salen en Chrome. Sí, claro. Todo lo que es una buena pregunta, Alba. Todo lo que es el canal de Web Push Notifications es justamente un canal desarrollado por Chrome. El 85, el 90% de los usuarios tiene Chrome, así que vas a tener una llegada muy importante sobre ello. Y acá le voy a dar todos los créditos, todos los méritos a Adri, porque quiero compartir esta estrategia espectacular que hizo el Banco Familiar. El Banco Familiar corrió una estrategia para solicitud de tarjeta de crédito. Adri, si querés abrir micrófono, ¿estás para contarlo? Si no te da vergüenza, ¿te animás? No sé si está ahí o está haciendo otra cosa, pero sé que está ahí porque me escribía. Contalo vos, te pone Adri. Le da vergüenza. Bueno, está ahí con todo el equipo, así que es una estrategia que implementó todo el equipo. ¿Qué hicieron? Una URL en donde te decía, hacé tu solicitud de tarjeta de crédito. Fíjense aquí, tenés que poner tus datos personales, lo voy a copiar. Fíjense que yo antes no puse el mail y no me deja avanzar si no pongo mi mail. Vamos a ponerlo y vamos a completarlo en tiempo real. Bueno, voy a poner mi documento, todos mis datos, teléfono móvil. Fíjense que se está quedando el banco con mi nombre, mi apellido, mi DNI, mi mail, mi teléfono, mi ciudad. Todo esto les va a servir para segmentar luego. Y mi campaña, mi fecha de cumpleaños, les aviso que es el 8 de marzo a todos los clientes que me quieran saludar. Acá. Entonces, vamos a poner todos los datos, que el banco se va a quedar con estos datos, sin importar si yo luego tome la tarjeta de crédito o no. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con todo esto? Lo que va a pasar es que me van a poder impactar varias veces si ya tuvieron mi dato. El departamento, voy a poner cualquier cosa, y ya estos datos ingresan en tiempo real y te dicen que un representante de atención al cliente se comunicará contigo a la brevedad posible. Entérate de todos los beneficios. Entonces, la realidad es que si trabajamos en este tipo de acciones, puede ser que tengan una cierta conversión, es decir, que muchos usuarios dejen su dato y no todos terminen adquiriendo la tarjeta de crédito. ¿Qué es lo importante de la construcción de base de datos? Que los van a seguir persiguiendo de alguna manera, de una manera sana, ¿no? Obviamente. Tenemos el teléfono y tenemos el mail. Vamos a seguir impactándolos con campañas de email marketing, impactarlos con campañas de WhatsApp, para que justamente estos usuarios terminen en la conversión que necesitamos, que es la adquisición de la tarjeta de crédito y vender más tarjetas de crédito del banco. Gracias, Adri, por permitirme contar esta acción. Me parece interesantísima, y la que quiero que en el próximo webinar muestre la campaña de adquisición de datos en punto de venta físico es Mar, de Vicente Escabone, que está por ahí. Ahí preguntan si el webinar quedará grabado. Sí. Eso perdón, lo puso Ampi. Genial. Buenísimo. Tengo aquí, sí, Val, perdón, contame. No, decía, no solamente este webinar, todos los webinars, todos los casos de éxito, todo lo que nosotros compartimos de todos los países en los que estamos dando presentaciones, queda todo grabado en el canal de YouTube. Ahí les compartimos el link igual para que el que no lo tenga lo pueda ver, para que lo puedan compartir con el resto del equipo, con quien ustedes necesiten.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguien que quiera compartir algo de algo que le esté pasando actualmente, que quiera debatir. Está abierto los micrófonos y la puerta para que todos puedan hablar y comentar lo que deseen. Bueno, cualquier duda que tengan, alguna estrategia para peluquería. Sí, lo mismo, para peluquería, lo mismo que generamos actualmente con sí, con Joseph Joseph. Coiffeur. Sí, no sé si Julie debe ser seguramente del equipo de Lucho, pero la realidad es que el código QR para peluquería es espectacular. O sea, en la peluquería, los fines de semana, que es cuando la tenés explotada, si llegas a hacer alguna acción con lo cara que es la peluquería también, ¿no? Para todas nosotras, si llegas a hacer alguna acción específica del código QR, vas a tomar datos y además vas a estar generando campañas. Por ejemplo, algo que hacen muchas cadenas de peluquerías es tratar de llevar tráfico los días que no son de semana. Entonces, los días, no sé, los días martes, los días miércoles, generar acciones de descuento. Lo tenés ahí a Adri de Banco Familiar para hacer alguna estrategia de cruce con el banco para, por ejemplo, lunes y miércoles tener descuento con la tarjeta de crédito del Banco Familiar. Pero sí, sería ideal poder generar ese tipo de acciones y captura de datos para los usuarios. Ahí, Julie, se cruzan con Adri y su equipo para hacer una estrategia de co-branding. Uy, mira, ahí están. Bueno, Adri, te están puenteando, trabajan con BNF y con Banco Basa, así que ya se quedan en contacto con Adrián para poder generar estrategias para también sumar a Banco Familiar a las acciones comerciales. Bueno, no sé, espero que les haya servido este webinar, por supuesto, gracias a todos los asistentes. La verdad que tenemos un montón, me encanta también que Paraguay esté creciendo tanto a nivel digital. Próximo mes, en marzo, tenemos nuestro próximo webinar con una primicia, una nueva integración de ICOM con una tecnología de e-commerce, así que los vamos a estar invitando. Ahí sí va a ser un poco más exclusivo para e-commerce, pero está bueno que se vayan entendiendo. Los bancos tienen plataformas de marketplace, todos ustedes, si tienen solamente tiendas físicas, seguramente lanzarán un e-commerce, así que los esperamos. Sepan que ahí está Anto Nicoliquia, está Anto del otro lado, que trabajaba con nosotras y se fue a vivir a España, así que te extrañamos un montón. Qué bueno que te pudiste sumar en este webinar. Todos los clientes del otro lado la conocen y la aman, así que si la quieren saludar, está Anto en este webinar también compartiendo la mañana con nosotros. Gracias a todos. Si les queda alguna duda, si quieren implementar estas estrategias, saben que tienen cada uno a su equipo de Customer Success para ayudarlos, para hacerles recomendaciones. Gracias al equipo de Customer por sostener todo esto que desde comercial hacemos, porque obviamente todo lo que decimos después, el trabajo real y duro lo hace el equipo de Customer Success, así que veo algunos conectados del otro lado. Gracias también. Hacemos un equipo increíble, nos encanta lo que hacemos, amamos poder compartir estas estrategias con ustedes, y lo que más nos gusta después es verlas implementadas y que vengan ustedes a contarlos. Así ya no se cansan de vernos a Vale y a mí en estos webinars y empiezan a estar ustedes. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Val, gracias, Ampi, del otro lado también, y a todos los clientes que asistieron hoy a este webinar, a los que no son clientes también, que esperemos que lo sean pronto. Muchas gracias a todos, que tengan un lindo viernes.